Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de los oligarcas españoles. No se trata de fríos números, sino de las historias de poder, de riqueza e influencia, las que se tejen detrás de las grandes fortunas de España. Imaginan que un trabajador de supermercado necesitará cientos de miles de años para ganar lo que algunos de estos individuos acumulan en un solo año. Pues es la realidad que vamos a descubrir juntos. Nuestro punto de partida es el libro Oligarcas, del periodista Fonsi Loaiza, conocido por su crítica incisiva al poder establecido. Empecemos por entender el panorama. ¿Qué define una oligarquía? ¿Y cómo se manifiesta en España? Bueno, una oligarquía se caracteriza por la concentración de la riqueza y del poder en manos de un grupo reducido, generalmente familias. Lo sorprendente es que, según datos Oxfam, tan solo 3.000 familias a nivel global controlan el 13% del PIB mundial. Una barbaridad. En España, esta realidad se traduce en que las 100 familias más ricas, según Forbes, controlan 200.000 millones de euros. Y lo más preocupante es que esta cifra ha aumentado un 37% en tan solo un año, mientras 13 millones de españoles se enfrentan al riesgo de pobreza. Una disparidad que nos invita a reflexionar. Es una realidad que impacta, sin duda. Y detrás de esas cifras, encontramos nombres que seguramente les resultarán familiares. Amancio Ortega, fundador de Inditex. Ana Botín, al mando del Banco Santander. Juan Roy, el magnate de Mercadona. Florentino Pérez, presidente de ACES y de Real Madrid. Rafael del Pino, de Ferrovial. A ellos se suman familias como los Koplovitz, los Mazabeu, los Abelló, los Franco Martínez Pordiu y la propia familia real española. Pero más allá de los nombres, lo que realmente nos interesa son las prácticas que se esconden tras estas fortunas. Evasión de impuestos, explotación laboral, vínculos con el régimen franquista, un entramado complejo. ¿Quién ya tenemos desde la nada? Comencemos, por ejemplo, con el conocido Cártel de la Construcción. ¿Qué nos puedes contar sobre este grupo? El Cártel de la Construcción, compuesto por figuras como Del Pino, Pérez y la familia Entre Canales, fue condenado por manipular contratos públicos durante 25 años. Lo sorprendente es a pesar de la gravedad de sus acciones, han logrado evadir consecuencias significativas. ¿Y cómo han conseguido eludir la justicia? Buena pregunta. En 2009, la Audiencia Nacional les eximió de cualquier sanción que les impidiera acceder a contratos públicos, a pesar de haber sido declarados culpables de manipulación. Para dimensionar su poder, basta con observar que en el primer semestre de 2024 alcanzaron la cifra récord de 242.000 millones de euros en contratos. Mientras tanto, algunos de sus empleados necesitarían 450.000 años para ganar lo que sus CEOs perciben en uno. Es una situación que clama al cielo. ¿Cómo se gestó este cártel en la época franquista y cómo logró mantener sus vínculos con el poder? Hasta la actualidad, el régimen de Franco fue el caldo de cultivo perfecto para la concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos. Se favoreció a ciertas familias y empresas que se mantuvieron leales al régimen, otorgándoles privilegios y acceso a recursos públicos. Ferrovial, la empresa de Rafael del Pino, es un claro ejemplo de ello. Durante la dictadura prosperaron, gracias a los contratos públicos. Y como hemos visto, esas conexiones han perdurado hasta nuestros días. Lo que describe el libro como moscas borrachas de sangre humilde. Una imagen cruda, pero que refleja la realidad de estas fortunas. Y su influencia no se limita a España. Hablemos de su alcance a nivel internacional, especialmente de sus vínculos con empresas e intereses estadounidenses. Efectivamente, la red de influencia de estos oligarcas se extiende a nivel global. Amancio Ortega, por ejemplo, posee propiedades inmobiliarias en Estados Unidos que arreglan gigantes como Amazon y Facebook. Ana Botín mantiene una estrecha relación con BlackRock, el gigante estadounidense de inversiones. Y Florentino Pérez ha realizado proyectos de construcción para el complejo militar industrial estadounidense. Es decir, que no solo dominan el panorama nacional, sino que también tejen alianzas con poderes globales. ¿Son realmente independientes o son peones en un juego mucho más grande? Esa es la pregunta del millón. Analizando sus movimientos, resulta evidente que su influencia trasciende las fronteras españolas, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién mueve los hilos en última instancia? Para entender mejor las entrañas de esta oligarquía, propongo que nos centremos en 3 figuras clave: Ortega, Botín y Roy. Empecemos por Amancio Ortega, el fundador de Inditex. Su historia a menudo se presenta como un ejemplo de la pobreza a la riqueza, pero detrás de esa narrativa se esconden acusaciones de prácticas laborales explotadoras en países en desarrollo. Así es, el desastre del Rana Plaza en Bangladesh, donde más de 1.000 trabajadores murieron en el derrumbe de una fábrica textil que producía para marcas como Zara, es un ejemplo trágico del coste humano de la moda rápida. Y la reciente toma de posesión de su hija Marta al frente de Inditex abre un nuevo capítulo en esta historia. ¿Estamos ante un caso de meritocracia o simplemente de privilegio heredado? Esa es la cuestión. ¿Es posible hablar de igualdad de oportunidades cuando la riqueza y el poder se transmiten de generación en generación? Pasemos ahora a Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Su familia tiene una larga historia de poder.
que se remonta a la época de Franco e incluso antes Efectivamente, se les acusa de utilizar paraísos fiscales y de beneficiarse de la llamada doctrina Botín, que les permite eludir la acción de la justicia. ¿En qué consiste esta doctrina Botín? Básicamente, establece que si la acusación particular y la fiscalía no acusan a una persona, el juez no puede continuar con la causa. Esta doctrina ha permitido a la familia Botín evitar ser juzgada en varias ocasiones, a pesar de las acusaciones de corrupción y fraude fiscal. Y por si fuera poco, Ana Botín ha cultivado una imagen pública de feminismo e igualdad. ¿Es esto un avance genuino o una estrategia calculada de relaciones públicas? Es una pregunta que nos debemos plantear. ¿Se puede ser feminista y al mismo tiempo liderar un banco que ha contribuido a la crisis económica? Yo he ejecutado miles de desahucios. Para terminar esta primera parte, hablemos de Juan Roy, el magnate de Mercadona. Es conocido por sus agresivas prácticas comerciales y el controvertido modelo Mercadona. Un modelo basado en la precarización laboral y la presión constante por la productividad, a pesar de que Roy lo presente como un ejemplo de cultura del esfuerzo. La diferencia entre su discurso y la realidad que viven sus empleados es abismal. Exacto. Mientras Roy acumula una fortuna inmensa, sus trabajadores se ven obligados a aceptar condiciones laborales precarias, con bajos salarios y jornadas extenuantes. Y lo más indignante es que se utiliza la cultura del esfuerzo para justificar esta desigualdad. Una narrativa que normaliza la explotación y culpabiliza a las víctimas del sistema. En la próxima parte de nuestra inmersión, seguiremos desgranando las prácticas de estos oligarcas y analizaremos sus estrategias para perpetuar su poder. Lo que resulta especialmente preocupante del modelo Mercadona es su impacto en la vida de los trabajadores. La presión por la productividad es asfixiante, lo que a menudo se traduce en condiciones laborales precarias, bajos salarios y nulas posibilidades de conciliación familiar. Y mientras tanto, Roy se erige como defensor de la cultura del esfuerzo, argumentando que el éxito es accesible para cualquiera, que trabaje duro. Un discurso que es duro. En el contexto de su modelo de negocio, suena a justificación perversa de la desigualdad. Totalmente. Es una forma de culpabilizar a las víctimas del sistema, como si el no alcanzar el éxito fuera solo una cuestión de falta de esfuerzo individual y no un reflejo de las estructuras que perpetúan la desigualdad. Un discurso peligroso que conviene desmontar. Y hablando de desmontar estructuras, volvamos al carto de la construcción. ¿Cómo es posible que empresas como ASS, Acciona, SACIR o Shela y Ferrovial hayan manipulado contratos públicos durante 25 años? Y hayan salido prácticamente impunes. Es una muestra clara del poder que otorga el dinero. En un sistema donde los intereses económicos se entrelazan con la esfera política, estas empresas han tejido una red de influencias que les ha permitido operar con total impunidad durante décadas. Recordemos también que muchas de estas empresas se enriquecieron durante la dictadura franquista, gracias a su estrecha relación con el régimen. Su fortuna tiene un origen manchado de un pasado oscuro. Efectivamente. Y lo más preocupante es que esa proximidad al poder se mantiene hasta nuestros días, a pesar de haber sido condenadas por manipular licitaciones. La Audiencia Nacional las eximió de cualquier sanción que les impidiera acceder a contratos públicos. Mientras tanto, los trabajadores de estas empresas se ven obligados a aceptar condiciones laborales precarias, con salarios de miseria y jornadas extenuantes. La brecha entre ricos y pobres se ensancha cada día más. Es la lógica perversa del capitalismo salvaje, un sistema que concentra la riqueza en manos de unos pocos, mientras la mayoría de la población se enfrenta a la precariedad y la incertidumbre. Y para colmo, estos oligarcas intentan lavar su imagen a través de la filantropía, donando pequeñas cantidades de sus inmensas fortunas a causas benéficas. Y presentándose como benefactores de la sociedad. Es una estrategia de marketing para limpiar su conciencia y mejorar su imagen pública. Pero no nos engañamos, sus donaciones son insignificantes comparadas con las ganancias que obtienen a través de la explotación laboral y la evasión fiscal. Puro cinismo. Y hablando de cinismo, no podemos olvidarnos de la familia real española. En teoría, son un símbolo de unidad nacional, pero, en la práctica, su historia está llena de escándalos de corrupción y abusos de poder. La monarquía española es una institución anacrónica que se aferra a sus privilegios. A pesar de su falta de legitimidad democrática, los escándalos financieros de Juan Carlos60, la opulencia en la que viven, a costa del erario público, la falta de transparencia en sus cuentas, todo ello ha erosionado la confianza de la ciudadanía en la corona. Y a pesar de todo, siguen gozando de impunidad. La Constitución los blinda frente a cualquier tipo de responsabilidad penal. Y los grandes medios de comunicación callan para no incomodar a la Casa Real. Es un claro ejemplo de cómo el poder se protege a sí mismo. La monarquía española es un vestigio del pasado que debió ser abolido para dar paso a una república democrática.
y justa. Mientras tanto, la oligarquía española sigue acumulando riqueza a costa del trabajo de la mayoría de la población. ¿Qué podemos hacer para combatir esta situación? ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa e igualitaria? Es una pregunta compleja, que requiere una respuesta colectiva. Necesitamos fortalecer los movimientos sociales, impulsar la organización sindical, promover la educación crítica y exigir a nuestros representantes políticos que actúen en favor del interés general, no del de las élites económicas. Una lucha a largo plazo, sin duda, pero no podemos resignarnos a vivir en una sociedad donde la riqueza y el poder están concentrados en manos de unos pocos privilegiados. Debemos luchar por un futuro más justo para todos. En la última parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las estrategias que podemos utilizar para combatir la oligarquía y construir una sociedad más democrática e igualitaria. La pregunta clave es cómo combatir esta concentración de poder y riqueza en manos de una minoría. No es una tarea fácil, pero existen caminos para construir una sociedad más justa. Exacto, no podemos simplemente aceptar esta realidad como inevitable. ¿Cuáles serían desde tu perspectiva las estrategias más efectivas para desafiar a la oligarquía española? En primer lugar, es fundamental fortalecer los movimientos sociales. La movilización ciudadana es crucial para presionar a los gobiernos y exigir cambios en las políticas que perpetúan la desigualdad. El movimiento 15M, por ejemplo, demostró la fuerza de la ciudadanía organizada para desafiar al sistema. Las protestas contra los recortes sociales, la corrupción y el poder de la banca abrieron un espacio para el debate sobre un modelo de sociedad más justo. Precisamente. Y aunque el 15M no logró todos sus objetivos, su legado perdura en los movimientos sociales que luchan por la vivienda digna, los derechos laborales, la justicia climática y la democratización de las instituciones. Otro elemento clave es la organización sindical. Los sindicatos desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la lucha contra la precarización laboral. Sin embargo, en las últimas décadas, los sindicatos han perdido fuerza debido a las políticas neoliberales que han debilitado la negociación colectiva y han fomentado la individualización de las relaciones laborales. Es cierto, pero también encontramos ejemplos esperanzadores de sindicatos combativos que plantan cara al poder empresarial, como la Coordinadora Obrera Sindical, COES, o la Confederación General del Trabajo, CGT. Estas organizaciones demuestran que la lucha sindical sigue siendo una herramienta vital para combatir la explotación laboral y defender los derechos de la clase trabajadora. Y no olvidemos la importancia de la educación crítica. Es necesario formar ciudadanos conscientes de los mecanismos que perpetúan la desigualdad, capaces de analizar la realidad y proponer alternativas. La educación no puede limitarse a transmitir conocimientos técnicos. Debe fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la sensibilidad hacia la injusticia social. Por supuesto, también es fundamental exigir a nuestros representantes políticos que actúen en favor del interés general, no de las élites económicas. La democracia representativa atraviesa una profunda crisis. La influencia de los lobbies empresariales, la corrupción y la falta de transparencia han erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Necesitamos una regeneración democrática que ponga freno al poder de la oligarquía y devuelva el poder a la ciudadanía. Eso implica reformas en el sistema electoral, mecanismos de control ciudadano sobre la actividad política y una mayor transparencia en la toma de decisiones. En definitiva, se trata de construir un modelo de sociedad más justo, donde la riqueza se distribuya de forma equitativa y el poder esté al servicio del bien común, no de los intereses de unos pocos. ¿Cómo podemos como individuos contribuir a este cambio? Cada uno de nosotros puede aportar su grano de arena, informarnos, participar en debates, apoyar a organizaciones sociales, consumir de forma responsable, exigir transparencia a las empresas, votar a representantes comprometidos con la justicia social. Son pequeños gestos que sumados pueden generar un cambio significativo. Hemos llegado al final de nuestra inmersión, el mundo de los oligarcas españoles. Esperamos que este recorrido les haya ayudado a comprender mejor las estructuras que perpetúan la desigualdad en nuestro país. Lo importante ahora es no quedarnos de brazos cruzados. Informémonos, organicémonos y actuemos para construir una sociedad más justa e igualitaria. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.